pasando con las expensas? ¿Se viene un aumento? Sí, la verdad es que el último aumento, la última paritaria, ha determinado un aumento de casi el 40%. Está escalonado, no es el 40% todo de una, pero la realidad está en que en los últimos años los aumentos a los encargados han superado la inflación. Y la realidad está en que cuando uno habla de este tema de los aumentos, parece que uno está en contra de que el encargado, que el trabajador cobre bien, y no es así. Por supuesto que todos los trabajadores tienen que cobrar bien. El tema está, primero, del otro lado, los que pagan también son trabajadores, en su enorme mayoría, muchos de ellos jubilados. Entonces, a veces pasa que el propietario cobra menos que el encargado. Y segundo, que cuando hablamos de aumentos, no hablamos solamente del monto que va al bolsillo del trabajador, sino hablamos del monto que se lleva el gremio y que se lleva el Estado también. De cada 100 pesos que el consorcio le da, por cada 100 pesos que le da el trabajador, tiene que poner otros 60, 65 más para el gremio, para el Estado. Entonces, no estamos hablando solamente del aumento al trabajador. Por Claro, un lado. no es solo el encargado. Bueno, son impuestos. ¿Cómo? No es solo el encargado, acá hay mucho de impuestos. Exactamente, hay mucho de cargas, de cosas que son adicionales y bueno, lo que en lugar de salirme 100, me sale casi 200. Perdón, te hago Sí, un parate acá. Me parece importante porque obviamente siempre se cae con el encargado. En muchos departamentos ya no hay encargado, está la seguridad privada, está el servicio de limpieza externo, pero todos estos impuestos se siguen pagando, lo mismo. Tótem, ¿no? Sí, el tótem. Claro, cuando hay una persona que está limpiando en el edificio, más allá que en lugar de ser encargado con vivienda sea sin vivienda, sí, es correcto, se siguen pagando, se pagará otra categoría, pero se siguen pagando. Lo que muchos consorcios están haciendo, lamentablemente, es alquilar la portería. O sea, cuando ya no tienen un personal con vivienda, alquilan. Entonces se termina indirectamente perjudicando también al trabajador, que tiene que ir a alquilar a algún lado y pagar los aumentos en los alquileres, los aumentos de expensas. O sea, esto termina siempre redundando en el perjuicio de todos, de la gente, del que paga impuestos y el que paga las expensas en este caso, que hay ya un 30-35% de morosidad. Claro, y esa morosidad termina perjudicando también a los que pagan, porque es algo que se tiene que dividir entre todos los que pagan. Claro, o sea, como se prorratea, si yo a lo mejor llegaba a pagar las expensas este mes, si el mes que viene mis vecinos no pagan, mis expensas también aumentan. Entonces yo lo que podía pagar ya no puedo. Y a eso se suma que mucha gente, si tiene que dejar de pagar algo, lo primero que deja de pagar son las expensas, porque la luz no puede dejarla pagar porque se la cortan. Ir al supermercado no puede dejar de ir porque tiene que comer. Entonces deja de pagar las expensas. Y así se termina siendo una bola de nieve gigante y hay consorcios que no pueden hacer las reparaciones que tienen que hacer para que el consorcio funcione, para que no se venga abajo nada. Lo que pasa es que, a ver, perdón, pregunto, hay veces que uno, todos los meses, reparación del ascensor, por ejemplo, son precios y son números tremendos. O sea, me pongo a pensar para cada una de las personas, estos gastos que son muchas veces de repuestos en dólares, está complicado. Exacto, o sea, cuando hablamos de aumentos en las expensas, por supuesto, el elefante en la habitación es siempre el tema laboral, pero la realidad está en que hay otros rubros también que aumentan en consonancia con la inflación y a veces más que la inflación. Y ahí, lamentablemente, los propietarios lo que tienen que hacer es poner el ojo, porque eso no tiene relación tanto con el encargado como con la administración, con los trabajos, las reparaciones. Hay gente que, bueno, paga y no se da ni cuenta, no piensa, no mira, no busca otros presupuestos, y hay administradores, no todos, por supuesto, desde ya, pero hay administradores que se llevan un porcentaje de las reparaciones, lo cual es absolutamente inmoral. Claro. Además de bueno, pero eso es por fuera del circuito legal. Por supuesto, o sea, no solamente no es legal, sino que además es inmoral. Y juegan ¿en qué? En que la gente no se fija, en que la gente no colabora, no colabora, digamos, con su tiempo, no hay consejo de propietarios, el resto de los propietarios tampoco le interesan, se interesan, entonces eso también juega en contra del consorcio, porque así como el ama de casa o el amo de casa tiene que ir y buscar precios, como siempre, lo hacemos todos cada vez que tenemos que comprar, buscar presupuestos, en el consorcio no siempre pasa esto. Entonces, si no lo hacen los propietarios, que son los que pagan, ¿quién lo va a hacer? Victoria, ¿cuántas y hay veces gente que cree que ¿cómo? Digo, ¿cuántas veces al año se puede poner el ítem de expensas extraordinarias? Porque expensas extraordinarias aparecen a veces como gastos extras y de repente decís expensas extraordinarias
una vez cada semestre. Bueno, en el otro semestre, pero de repente estás pagando todo el tiempo expensas extraordinarias por trabajos que ni siquiera terminás a veces de ver hechos. Exactamente, la verdad que no hay un límite. Hay consorcios que tienen expensas extraordinarias todo el tiempo, todos los meses. Siempre hay algo que requiere una expensa extraordinaria. Y en muchos casos los más perjudicados son... En muchos casos, con la última reforma, los inquilinos se pretendió separarlos. Pero bueno, es que no te das cuenta, perdón, te pelean pelean un montón a veces los dueños, no, esto te corresponde a vos, columna corresponde te a cada metes en uno. unas batallas tremendas, porque eso debiera venir diferenciado, o sea, ni venirte en tu expensa lo que es gasto extraordinario. Y hay otro dilema, Sole, con respecto a las expensas extraordinarias para quienes vivimos en edificios, porque muchas veces se acude a la expensa extraordinaria para no tener que aumentar la expensa ordinaria. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una aceleración de la inflación que no se refleja en los sueldos y por eso venía mi pregunta. ¿Existe alguna manera de bajar los costos de un consorcio? Se cortó un poquito, pero si la pregunta es cómo bajar las expensas, es complicado, porque depende muchas veces de cada consorcio. Los consorcios con amenities, sin amenities. La principal forma que han tenido los consorcios en los últimos tiempos, sinceramente, ha sido alquilar la portería. Si alquila la portería, se desplaza no de su tener trabajo, pero empleado esto es muy y tener una antipático, ¿no? empresa. También para Sí, los a ver, vecinos. y no, ese encargado de tantos no, y años. aparte el trabajo del encargado es un trabajo muy, muy importante porque a cualquier hora te da una mano, obviamente que, pero en este momento, en donde no sobra un peso, se termina cayendo ahí. Los montos son muy altos. Uno se pone a sacar cuentas con todos los vecinos que tengo. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿De cuánta caja estamos hablando? Y siempre cuando lees el detallado de las expensas, parece que te lo escriben en chino. Es imposible, imposible. O sea, se da en todos los casos. Acá mira, nunca te digo que esto genera hasta pasiones detrás de cámara, porque es un tema que nos toca a todos, es realmente complicado. Sí, se cortó un poquito, pero no sé si me pregunta porque se cortó, digamos, un No, poquito que el tema es que bastante. tampoco hay mucho detalle, no está muy claro en muchos departamentos qué es lo que se está pagando. Hay mucho artículo, Exacto. código raro. Otra cosa que se puede hacer para bajar, y justamente yendo al tema de las reparaciones, hay consorcios, yo tengo clientes, gente que me ha consultado, que dice, acá en las expensas dice que se hizo una reparación bastante cara en una unidad, que a la sazón es la mía, y no se hizo nada en mi unidad. Tal cual. Y la gente no lo sabe. Entonces, hay que implementar, y hay consorcios que lo hacen, un sistema donde se le paga al proveedor siempre y cuando el propietario haya firmado un conforme, por ejemplo. Pero son cosas que lamentablemente se tienen que resolver por asamblea y muchas veces los propietarios no bajan a las asambleas. Entonces, debieran ir a implementar lo que nosotros llamamos normas de transparencia. Sí. ¿Para qué? Para acotar ciertos gastos, ciertas cosas y poner el ojo en ciertas cosas. Que el administrador, por ejemplo, y no está pueda la otra. hacer uso de ciertos fondos sin el consejo. Pagás un montón de plata ¿Cómo? de las expensas, que está la otra para muchos vecinos, es pagar un montón de plata de las expensas, pero si te pasa algo en tu departamento, olvídate, No, no, vos terminás tenés que esperar arreglándolo mucho. vos porque esperás, por ahí a veces es una filtración que te moja todo el baño, Claro. o sea, y decís, bueno, no espero El más. problema de las reparaciones es que ahí hay mucha falta de Mucha control, auditoría, lamentablemente. mucha auditoría y poca transparencia. Estamos de acuerdo. Victoria, bueno, ¿se viene entonces este aumento? ¿Es directamente el mes próximo o en este mes, ya en mayo? Los aumentos de las expensas, si te referís Sí, al aumento sí. a los encargados, Al próximo. sí, arrancan el 20 en abril y el 6% en mayo. El 20% ahora en abril y el 6% en mayo, después 6, 6 y 6. Sí, en 26%. total son prácticamente el 40%. En un mes. 40%. Ya estamos que no damos más. Victoria, gracias. Me voy preocupado. Muchas gracias. 40%. locura. Una cosa de loco. Nos Sí, quedamos y todos si así. además, no, todos y así. si además alquilás, No. si además alquilás, entras a Que alquilar. no se te cumple el año de Lo que pasa es que contrato llega un porque estás momento a la donde buena de tenés Dios. prácticamente la mayor cantidad del porcentaje del sueldo para pagar expensas y alquiler. Bueno, y hay otro tema que me parece, charlémoslo a ver si nos pasa a todos. No es un tema que está en campaña. No. No. la ¿Dónde gente. están los políticos hablando de esto que le pasa a la gran mayoría de los argentinos? Vivimos en un país donde no hay crédito hipotecario, Sí. la mayoría de nosotros alquila. No te puede subir el alquiler 90% de un año al otro. ¿Quién tiene un margen de 90% más de alquiler? No, nadie. Y encima dicen que van a cambiar la ley, pero no se cambia. No se Entonces cambia. estás en el medio, hay como un limbo. En realidad, El que tiene que alquilar, el que tiene entiendo, que... no le pueden encontrar la vuelta. Vos decías Claro.